Pintamos primero el tema electrónico. Fernando. A la perfección. Bueno. Entonces, si estamos todos dispuestos a retomar, vamos a la clase número 9. Nosotros hemos visto hasta ahora la primera y segunda parte de el curso sobre la economía del capitalismo actual. En una parte el funcionamiento, en la segunda parte la crisis. Bueno, los que ya están cansados de economía, festejen, se acabó la economía. Vamos a ingresar en otros temas. Vamos a empezar en la clase de hoy con la dimensión geopolítica del capitalismo contemporáneo. Y esta dimensión geopolítica, en la concepción marxista, tiene una noción articuladora, habitualmente aceptada como central, que es el concepto de imperialismo. En la reunión de hoy vamos a tratar de darle vueltas al concepto de imperialismo. En general, las restantes categorías están bastante subordinadas a esta noción ordenadora de la geopolítica marxista. Bueno, y el referente súper conocido de este tema es Lenin. Lenin postuló la visión clásica, que parte de una noción de etapa. El imperialismo es una etapa del capitalismo. Nosotros ya extendimos un poco esta idea de etapa. Hemos visto cómo tomamos de Lenin la idea para hablar de distintas etapas. Obviamente ha pasado más de un siglo. Entonces, para nosotros la etapa no es la etapa de Lenin, hay etapas. Y cada etapa del capitalismo incluye una forma singular del imperialismo. En la visión de Lenin, recuerden, el imperialismo es dominación financiera, gravitación de los monopolios, exportación de capital. Estos son los elementos económicos. Sobre eso hemos hablado bastante, pero nos interesan más los elementos geopolíticos del imperialismo de Lenin. Hay uno, que es la clave, que es la guerra. En la concepción de Lenin, el imperialismo es la guerra y coincidió con la Primera Guerra Mundial, la guerra entre potencias, que a su vez tuvieron un corolario importante, que es en la época de la guerra entre colonias, centro-periferia estaba conectado al reparto del botín colonial de las periferias entre las potencias. Bueno, esta noción, etapa, elementos económicos, guerra, botín colonial, cambió abruptamente ya en la posguerra. En la posguerra ya hubo un escenario significativamente distinto. Apareció como elemento articulador del escenario político la existencia de un bloque socialista, que antes no estaba, y en el bloque occidental aparecieron dos elementos que tampoco estaban previamente, que es una mayor asociación económica entre capitales de distinto origen y una mayor conexión geopolítica entre las potencias. Estos tres elementos: asociación económica, gestión política, conectado al elemento rector, la supremacía de Estados Unidos en disputa con el bloque socialista, configuraron un escenario muy distinto a la etapa anterior y con efectos sobre la relación centro-periferia. Ya no había botín colonial, sino que la posguerra es un periodo de mantenimiento de la brecha centro-periferia, pero con significativo ascenso de las burguesías nacionales de la posguerra. Tenemos una etapa imperial clásica, un periodo imperial muy distinto ya de la posguerra, y la incógnita que intentaremos ir resolviendo de aquí hasta el final del curso es en qué consiste el periodo actual.
Claramente el periodo actual es muy distinto al de la posguerra, periodo actual que empezó en los años 80 y que tiene tres rasgos que lo distancian de la posguerra, que es una globalización económica ya más específica, no una simple asociación, sino globalización productiva, globalización financiera, el neoliberalismo político y la desaparición del bloque socialista. Estos tres elementos configuran un marco radicalmente distinto al de la etapa anterior. Y en este marco ya distinto hay temas más controvertidos, pero que podrían más o menos delinearse como datos indiscutibles. La supremacía de Estados Unidos, vamos a ver hasta qué punto se mantiene o no, pero ya no es la de la posguerra, eso está fuera de discusión. Vamos a ver cuánto mantiene, pero no es esa. Europa tiene una enorme novedad, algo inédito, se articula en torno a una moneda común primero y después ante una Unión Europea que por el momento conforma un Estado común sin una clase capitalista unificada, pero una novedad histórica en relación al pasado, un prolongado estancamiento japonés que lo distingue de la posguerra, pero que mantiene la invisibilidad geopolítica de Japón previamente. El dato clave que va a guiar todo lo que conversemos de aquí a fin del curso, que es el ascenso económico de China, que es el gran dato de la etapa, y dos temas, un tema controvertido y otro que no lo es. ¿Qué ocurre con los países intermedios, los denominados emergentes? ¿Es el mismo ascenso de las burguesías nacionales de la posguerra o tiene otro peso, tiene otra gravitación las economías intermedias en relación a las burguesías nacionales de la posguerra? Y el otro dato, la periferia inferior, África, el mundo árabe, gran parte de Latinoamérica, continúa con una brecha creciente con los países centrales, ahí tampoco hay muchas diferencias. Lo que uno para ordenar estos temas puede señalar es que estas mutaciones del periodo actual se procesaron en 4 momentos muy distintos del periodo. Hubo un debut de la etapa donde comenzó la transformación económica en los años 80, la globalización económica, el neoliberalismo, pero en un escenario todavía bipolar. En los años 80, la Unión Soviética y Estados Unidos todavía ordenaban el mapa geopolítico, aunque ya estaba Thatcher, ya estaba Reagan y ya aparecía el neoliberalismo. El segundo momento es la caída de la Unión Soviética, los años 90, donde la desaparición del bloque soviético inaugura un periodo de por lo menos 10 años de unipolaridad nítida de Estados Unidos, la idea del siglo americano, Bush, la invasión del mundo árabe, que se cierra en el tercer momento, que es la crisis del 2008. La crisis económica del 2008 abre categóricamente otra fase, y ahí ya del 2008 al 2017 ya hay un debate que se puede ordenar en torno a dos grandes miradas, dos grandes posturas. La postura de Perry Anderson, que dice: este escenario es un escenario geopolítico donde hay coincidencia entre todos los actores en un proceso neoliberal donde rivalizan sin llegar nunca al antagonismo. Rusia, China, Estados Unidos, Alemania, todos disputan en este mundo, pero todos disputan. Él utiliza la figura del concierto post-napoleónico de las naciones, ¿no? Del acuerdo de Viena. Dice, desde Viena hasta la supremacía británica definitiva, es un periodo de concertación de todos los ganadores del bloque antinapoleónico, donde se discute en un contexto común de coincidencia estratégica. Esta es la imagen de la idea de Perry Anderson del periodo, y contra esto hay muchos, pero Jacques Sapir sería la contraparte, que dice no hay una coincidencia estructural en torno al modelo neoliberal, sino que hay una disputa de dos modelos en este escenario. El modelo neoliberal, encarnado por Estados Unidos, por Gran Bretaña,
por el eje anglosajón, y el bloque contrahegemónico que va variando de conducción, que va variando de liderazgo, pero que es el modelo antiliberal, en un universo dictado no por un concierto de naciones, sino por una divergencia de naciones, por un choque, por un siglo donde hay un despertar nacional y un reordenamiento multipolar del escenario. La idea central de Sapir es la multipolaridad como el dato ordenador de la geopolítica del nuevo siglo, frente a la tesis de multipolaridad política en torno a un neoliberalismo económico ordenador que comparten todos. Y claramente el cuarto momento es el de ahora. Hay un cuarto momento que que tiene dos personajes, de los cuales vamos a hablar mucho de acá al fin del curso, que son Estados Unidos y Trump y China. Y estas dos, Estados Unidos con Trump y China con Deng, ordenan una nueva realidad ya muy distinta a la década pasada. Y aquí vamos a tener tres grandes preguntas flotando todo el tiempo en el ambiente. Tres grandes interrogantes que hay que dirimir. El primero es si el sólido bloque transatlántico que se generó en la posguerra y que se mantuvo durante todo el neoliberalismo ascendente, la primera, la segunda, el tercer momento, ese bloque transatlántico de Europa, Estados Unidos, añadimos Japón, si ese bloque se quiebra o se está quebrando en el momento actual. Ese es el primer gran interrogante. ¿Se erosiona, se rompe? El segundo gran interrogante es si la hegemonía estadounidense, la supremacía que dominó la posguerra y el periodo actual, se quiebra, desaparece. Y la tercera gran interrogante es el significado del ascenso chino, siempre con una gran pregunta: ¿cómo caracterizar el choque entre Estados Unidos y China en términos imperiales? Bueno, si alguien sabe responder estas preguntas, se lo agradezco, que tome la palabra. Veremos qué vueltas le podemos dar y cómo podemos ingresar. Desde el punto de vista conceptual, vamos a ordenar estos temas con la idea que las distintas respuestas que hay a estos interrogantes provienen de las distintas miradas que hay sobre el imperialismo. Distintas interpretaciones del imperialismo dan distintas respuestas a esta caracterización y a este escenario. Primer bloque de intérpretes, primer conjunto de autores, que son los autores siempre marxistas, que postulan una actualización de la variante clásica del imperialismo, una actualización de la tesis de Lenin. Y esta actualización de la tesis de Lenin transita por varios carriles. El primer carril son los autores que dicen la teoría clásica vale esencialmente por la supremacía del capital financiero. Es la tesis de Foster o la tesis de Genet. Foster dice en qué consiste el imperialismo actual, en lo que dijo Lenin, pero denominado ahora globalización productiva, los rentistas globales liderando el mapa imperial, Genet con la idea de que se forma un capital rentista. Globalización financiera, no productiva. Financiera, súper financiera. Ahora vas a ver por qué tuve el lapsus. Justamente ahora vas a ver por qué vino el lapsus. La globalización financiera dominando y por lo tanto un retorno al capital financiero de Lenin. De esto no vamos a hablar mucho porque ya hemos insistido en muchas reuniones sobre esto, sobre este elemento económico. En general lo que hemos visto nosotros son muchos autores críticos, mi opinión crítica también, porque estaría confundiendo un fenómeno estructural del nuevo periodo, que es la financiarización. Y ya vimos qué es la financiarización, qué implicancias tiene para el funcionamiento global de la estructura financiera, qué consecuencias tiene para las crisis financieras autónomas. Pero esto es un problema del capitalismo contemporáneo, no es un problema del imperialismo. No tiene conexión visible con los rasgos que uno pueda percibir sobre el imperialismo. Es un tema de rasgos del capitalismo y ya vimos en qué consisten esos rasgos, cuáles son las críticas, cuáles son las distintas opiniones. En general yo comparto la idea que no se puede hacer esa analogía
con la época del imperialismo de Lenin, y un autor muy próximo a esta corriente, como es John Smith, dice a todo que esta corriente está bien menos a un punto, que él dice que no hay globalización financiera, sino que hay globalización productiva. De ahí vino el lapsus. Que es que Smith, ubicado en esta corriente, claramente ubicado en esta corriente de actualización de la tesis leninista, curiosamente plantea que el eje del periodo actual es la globalización productiva, y eso choca con el centro de una actualización leninista en términos de imperialismo igual a primacía financiera. Por eso es tan interesante y contradictorio el libro de Smith, porque el 70% del libro demuestra la globalización productiva y los últimos 3 capítulos postulan que todo eso es leninista y todo eso se aplica a un mundo leninista donde ahí no se piensa entender dónde está el leninismo, cómo aparecen las finanzas en la tesis de la globalización productiva que él desarrolla en su texto. Entonces, primera aproximación vía las finanzas. Segunda aproximación, hay una actualización de Lenin en la relación centro-periferia. Esta es la tesis de Foster, la tesis de Smith. Foster dice, bueno, el mundo actual es un mundo de centro-periferia como la época de Lenin, y eso se verifica en el afianzamiento del sur global. Eso se verifica en que las empresas transnacionales capturan el grueso del excedente mundial, y todo el libro de Smith está orientado a demostrar cómo el traslado de las inversiones de las empresas transnacionales al sur, afuera del centro, implican transferencias de valor del sur al norte y por lo tanto implican un aumento general de la brecha centro-periferia. Él quiere demostrar todo el tiempo que el trabajo se genera prácticamente en su totalidad en el sur y por lo tanto hay una imagen, un contexto típicamente de Lenin en esa brecha. A esto se suman otros autores que utilizan mucho estos dos conceptos de recolonización o semicolonización, que es como el corolario político de esa brecha económica. Hay un centro que absorbe, polariza, y eso se refleja en su recolonización del resto del planeta. El punto crítico, yo voy a dar vuelta siempre sobre un punto crítico de esta teoría. Hay un problema, todo lo demás es discutible, pero hay un problema que no cierra en esta teoría, que esta teoría postula que China es parte del sur global, y además es la única lógica que puede tener la idea de la polarización. Por ejemplo, el libro de Smith demuestra cómo el eje de ese traslado de empresas al sur, a las manufacturas, a la zona franca, es China. Entonces, después de demostrar que todo eso va a China, y por lo tanto China es parte de esa brecha, ahí aparece el problema, que si China es el sur global, ¿cómo puede ser que el líder, un caso típico del sur global dispute la hegemonía mundial con Estados Unidos? Ahí hay un ruido, primero, y después una incongruencia difícil de saldar. Y ni Smith ni Foster logran, en mi opinión, resolver este problema. Foster, por ejemplo, dice, es cierto, China crece en la periferia, pero crece con una tajada mayor que la tradicional de las burguesías nacionales de la posguerra. Pero es evidente que ahí no está en juego una tajada. O sea, la burguesía nacional argentina, en la época del peronismo, no disputó hegemonía mundial con Estados Unidos. O sea, hay un problema de proporciones. Vos podés tener una mayor tajada, pero una cosa es una mayor tajada, otra cosa es colocarte en el mismo plano. Y ahí este problema es como en mi opinión, el gran punto crítico de la tesis de que se actualiza Lenin con la brecha centro-periferia. Todo lo demás son todos temas con dos bibliotecas, uno que parece que sí, una cosa que es controvertible, cuánto trabajo se genera al sur, cuánto se transfiere, cuánto es la brecha. Hay infinidad de problemas donde uno puede decir no es tanto, es menos, pero hay este problema conceptual, este tema que organiza esa concepción y que pone en juego la consistencia de esa concepción. Yo no encontré ni en Foster, ni en Smith, ni en otros autores una respuesta a esta pregunta básica, elemental, sencilla, que es la pregunta en disputa con esta concepción. Entonces,
Hay dos actualizaciones de Lenin, una capital financiero, otra brecha centro-periferia, las dos son problemáticas. Hay una tercera que, bueno, ya, a ver, quizás empieza a ser un poquito más, suena un poco más, que es la idea que lo de Lenin se actualiza no tanto por la finanza, no tanto por la brecha centro-periferia, sino se actualiza esencialmente por las tensiones entre las potencias centrales. El planteo de Lenin es competencia por el mercado mundial, disputa por el botín, guerra entre las potencias. Por ejemplo, Smith dice que la disputa por la cadena, dentro de la cadena global de valor, es el equivalente a la disputa por los mercados en la época de Lenin. El problema es que no es lo mismo disputar adentro de una cadena de valor que disputar en el mundo quién se queda con África. Son dos disputas obviamente distintas. Dentro de la cadena global de valor, si yo disputo, si yo soy una empresa que disputa la renta con otra, no bombardeo las sucursales de la empresa para quedarme con... Es una disputa claramente en términos de la competencia económica. La disputa de Lenin justamente rompía la competencia económica para convertirse en una disputa bélica. Entonces, comparar la cadena global de valor con la guerra por la distribución de los mercados suena un poquito complicado, pero es todo lo complicado. Yo hablo tanto de este libro porque me parece que es una de las grandes obras contemporáneas, la de Smith. Hay una contradicción llamativa en cómo termina el libro y cómo empieza el libro. El libro de Smith termina diciendo que estamos en la época de Lenin y que el mundo está yendo rápidamente a un escenario de guerra o revolución, que es el escenario de 1914, de 1917, donde se va a dirimir rápidamente si triunfa la revolución socialista o el mundo se desangra en guerras. El problema es que, ¿cómo se conecta este diagnóstico con los elementos fácticos? O sea, en la época de Lenin había guerras y había revoluciones, fácil, podemos enunciar las guerras y las revoluciones. ¿Cómo hacemos para enunciar hoy las guerras y las revoluciones en ese mismo terreno? Estableciendo una comparación. Entonces, ahí yo veo ese divorcio entre la lógica de la globalización productiva de Smith y la conclusión. Hay un abismo ahí. Otros autores son más cautos y por lo tanto permiten un diálogo, me parece, un poco más lógico. Roberts dice algo más interesante. Roberts también es bien leninista, pero Roberts dice: se recrean las tensiones entre las potencias con la novedad que no desembocan en guerras. Entonces ahí ya hay algo que suena más sensato. Puede haber se ve algo de eso. Tensiones, pero ninguno bombardea al otro. Y él dice que eso se debe a la opción nuclear. El argumento es, uno no puede ir a la guerra con el otro porque si vas a la guerra se acaba todo. Que la opción nuclear cambió el escenario general de las competencias. Lo cual es un argumento, bueno, ya realista, pero al mismo tiempo problemático. Porque la disputa nuclear de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos estaba siempre a punto de desembocar en una guerra, era una disputa visible todo el tiempo. Uno puede comparar la disputa de 40, 50 años entre la Unión Soviética y Estados Unidos con la disputa arancelaria que hay entre Japón y Estados Unidos, con la divergencia que hay sobre el proteccionismo agrícola entre Francia y Estados Unidos. No, son dos niveles completamente distintos. Estados Unidos con Francia nunca llegaron a discutir la opción nuclear entre ellos, es algo que no... Las tensiones entre potencias han sido tensiones comerciales, tensiones financieras, tensiones políticas, pero nunca rozaron la tensión militar. Entre otras cosas, nunca rozaron la tensión militar por el dato inaugurado en la posguerra, que es la desproporción entre peso económico y peso militar. Y ese quizás es el dato que rompe por completo con el cuadro de Lenin. En la época de Lenin, si yo soy una potencia económica, tengo un peso, una fuerza militar más o menos equivalente y eso me lleva a la guerra con otro. El escenario de posguerra es el escenario donde la potencia económica crece como potencia económica divorciada de su fuerza militar. Los dos casos más evidentes, Alemania y Japón. Alemania y Japón
crecen como potencias económicas, se van desarrollando, se expanden y cada vez con menos ejército. Y viceversa, Inglaterra y Francia se afianzan como potencias militares y geopolíticas con una economía en declive. Entonces aparece un elemento que no estaba en el mundo de Lenin, que es que yo puedo ser una gran potencia económica cada vez más fuerte y con menos peso militar. Y yo puedo ser una potencia cada vez más determinante en el plano militar sin peso económico. Por ejemplo, Alemania y Francia no se ponen hoy en día de acuerdo en hacer un ejército europeo porque Alemania sabe que si hace un ejército europeo pasa a depender de Francia, que es un pingüino al lado de la fuerza económica de Alemania. Entonces, esta es una contradicción de la nueva época que no se resuelve con el sencillo argumento de la opción nuclear. No tiene nada que ver con la opción nuclear. Tiene que ver con el escenario donde se ha roto esa proporcionalidad histórica, tradicional, entre armamento y peso económico. Y ahí mismo ya viene el problema. Si hay tensión entre potencias que no desembocan en guerras, ¿es válida la analogía con Lenin? Yo pongo ahí de nuevo mi duda. El sentido del planteo de Lenin es esto desemboca en guerras. Justamente hay imperialismo porque las tensiones no son las tensiones de siempre. Esa es la diferencia con el pasado. Las tensiones terminan en una guerra mundial. Si no terminan en una guerra mundial por la opción nuclear, por la desproporcionalidad que mencioné, ya estamos en algo distinto. Y es muy problemático no visualizar esto. Por ejemplo, alguien que trabaja muy bien junto con Roberts, como es Carchedi, pifió un pronóstico así fuertísimo en la época que se formó la Unión Europea, donde decía, la Unión Europea va a terminar disputando hegemonía política y militar mundial con Estados Unidos. Algo que ningún otro teórico avisoraba, pero que tiene que ver con este razonamiento donde el modelo de Lenin tiene que repetirse, cuando es evidente que si hay algo que no va a ocurrir, por lo menos mientras nosotros podamos ver lo que ocurre, es una guerra entre la Unión Europea y Estados Unidos. Puede ocurrir muchas cosas, pero una guerra entre Japón, entre Francia y Estados Unidos, no es algo que nadie pueda sensatamente imaginar. Y si nadie imagina una guerra entre Francia y Estados Unidos, quiere decir que algo falla de la analogía. Otros autores de la misma línea mantienen esta tesis. Hay tensión pero no guerra. Este es el argumento. Hay tensión pero no guerra, con todos los problemas de la tensión pero no guerra. Uno ya puede ir yendo a la pregunta central, que no vamos a responder, sino que vamos a ir respondiendo muy de a poco, porque es la más compleja. Hay un escenario de guerra. Hay evidentemente un escenario de guerra. Ese escenario de guerra no es entre Francia y Estados Unidos, es entre Estados Unidos y Rusia, o Estados Unidos y China. Pero ese escenario es un escenario leninista de una guerra interimperialista. ¿Rusia y China son imperios equivalentes a Estados Unidos? Bueno, interrogante, ya veremos cómo podemos resolver eso. Lo clásico claramente no es. Francia no va a la guerra con Estados Unidos. Hay otro problema conectado, que ya eso sí es más gris, mucho más gris, que es el debate en torno a la asociación. Como les comenté, el imperialismo de posguerra se diferencia del imperialismo de la preguerra por un nivel mayor de asociación económica. Esto fue muy visible desde que las multinacionales norteamericanas, ya en los años 50, fueron a Estados Unidos, empezaron a invertir, se armó el eurodólar, y comenzó el proceso de mundialización. Ese proceso de mundialización generó un tipo de asociación económica que no existía previamente. Aquí ya hay un problema conceptual más complejo. Primero, ¿esa asociación persistió hasta hoy o se quebrantó? Si nosotros vemos todo lo que hemos estudiado en este curso y decimos que el curso termina en el año 2015, claramente se afianzó. Hasta Trump, no hay ninguna duda, todos los datos son de afianzamiento de la globalización y de la asociación económica. Vamos a ver qué envergadura tiene la erosión actual. Y aquí hay un problema teórico consistente en si es válido o no el principio de Bukharin. Bukharin planteó un principio en la época de Lenin, según el cual el mundo está ordenado en torno a un choque entre tendencias globalizantes y nacionalizantes del capital. El capital se globaliza y se nacionaliza, va y viene todo el tiempo, y no puede ir hasta el final en ninguna de las dos tendencias.
Con lo cual, el universo, la evolución del capitalismo son ciclos donde impera el ciclo globalizante, impera el ciclo nacionalizante. Principio del siglo XX, el globalizante, posguerra el nacionalizante, neoliberalismo el globalizante, Trump el nacionalizante. Bueno, esta es una tesis, yo más bien coincido con la otra, que dice que no se puede mirar ese proceso así como si fueran voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, porque cuando vuelvo yo ya no vuelvo al punto anterior. El nivel de asociación del capital el nivel de asociación mundial del capital que se va estableciendo en cada piso es superior. Entonces, sí, yo vuelvo para atrás, pero vuelvo para atrás con empresas multinacionales que no existían en 1914, con empresas transnacionales que no existían en 1914, con redes financieras globalizadas que tampoco existían en el pasado. Entonces, hay otro argumento aquí un poco ya más complejo sobre el problema de las tensiones entre potencias. La discusión sobre la tensión entre potencias ya vimos que hay tensión pero no desemboca en guerra. Ahora, acá viene otro argumento. Hay tensión y no desemboca en guerra por la opción nuclear, por la desproporcionalidad de fuerzas o también porque hay un nivel de asociación económica que limita la envergadura de las tendencias. Esto sería el razonamiento de Perry Anderson, lo que plantea al principio del Concierto de las Naciones. Hay un umbral que no se rompe, pero no se rompe porque ya el nivel de asociación que existe entre una empresa norteamericana y su par alemán es tan estrecho, la inversión es tan estrecha, que en la época de Lenin, Inglaterra y Alemania no tenían empresas transnacionales. No había un problema que si yo me voy del Brexit, ¿cómo desarmo lo que armé? No había nada armado. No había inversiones extranjeras de ese tipo. No había ese entretejido de relaciones financieras. En la actualidad existen, y un nuevo argumento para cuestionar la idea de las tensiones entre potencias equivalentes a la época de Lenin es este problema de la asociación de capitales. Hay un último argumento que lo menciono muy al pasar porque es un poquito extraño, que es el que plantea Kalínikos. Kalínikos tiene una idea también de retorno a los conflictos imperiales de Lenin, pero él dice que no son entre potencias sino entre subpotencias. Él dice que no guerrean ya los imperios sino los subimperios, y que el conflicto se ha desplazado a esa escala, lo cual es un poco complejo porque es suponer que una guerra, qué sé yo, entre la India y Pakistán es equivalente a una guerra entre Estados Unidos y Francia. Lo que pasa es que Kalínikos de hecho supone que el orden imperial se ha disuelto como una jerarquía y que todas las potencias van ascendiendo. Entonces que el mundo es un mundo de muchos subimperios. Por ejemplo, Argentina es un subimperio. La guerra de las Malvinas fue una guerra entre un subimperio argentino y un imperio británico. Entonces es un mundo, una especie de multipolaridad imperial donde se guerrea entre todos al estilo de Lenin porque se ha disuelto la jerarquía. Bueno, yo no la veo ni cuadrada, pero no sé, tengo tantos argumentos en contra que listo. Me parece que falla en muchas cosas, falla en la verticalidad del orden imperial, en la analogía, en el tipo de guerras, bueno, en muchos temas. Bueno, en síntesis, primer bloque, primer gran tema. Hay una corriente de actualización de la teoría clásica del imperialismo. Esta corriente de actualización de la teoría clásica del imperialismo transita por tres carriles. El primer carril es el predominio financiero, el segundo carril es la brecha centro-periferia, el tercer carril es las tensiones entre potencias. Ya vimos cómo hay problemas con los tres argumentos. Bueno, segundo bloque. El segundo bloque es lo que se llama la teoría del nuevo imperialismo. La teoría del nuevo imperialismo esencialmente es una tesis que no busca la actualización de la tesis clásica. Plantea que no, que como cada etapa del capitalismo difiere del anterior, también difiere el imperialismo. Y entonces el imperialismo no puede reproducir a la época de Lenin porque el capitalismo es diferente, y si el capitalismo es diferente, tiene un imperialismo diferente. Por eso la idea de nuevo imperialismo, ya no es el clásico, ya no es el viejo.
El que me inauguró esta idea, en mi opinión, fue Samir Amin, aunque él no lo llamó así, porque Samir Amin introdujo dos nociones fuertes del nuevo imperialismo. Sí, él las hizo para la posguerra. La primera es que la rivalidad bélica estaba sustituida por la asociación económica. El argumento de Amin era un argumento muy básico, muy elemental y bastante sensato. Él decía, es imposible en los años 60 producir en forma rentable a la misma escala que en el año 1920. Una empresa tiene que ser necesariamente multinacional. Y si tiene que ser necesariamente multinacional, eso conlleva asociaciones que erosionan la vieja rivalidad. Y por lo tanto, empieza a haber un elemento kautskiano jugando en la vida económica. Él no lo dijo en estos términos, pero porque no se podía, pero en realidad es eso. Y la otra idea más fuerte de él, mucho más fuerte de él, es la idea geopolítica del imperialismo colectivo. Esta es mucho más categórica. Él dice, en la posguerra hay una tríada. Esa tríada, bajo la supremacía de Estados Unidos, se arma una gestión colectiva del imperio. Y esa gestión colectiva era contra la Unión Soviética, y él introduce la noción esta de imperialismo colectivo. Y él está ya de entrada una visión con que en un mundo de esa asociación y de imperialismo colectivo, las relaciones centro-periferia ya no son lo mismo. Y ahí Samir Amin da vueltas por muchos lados, no se pone de acuerdo al final con ninguno, pero sugiere que la cosa cambió. Lo que pasa es que a veces sugiere que la cosa cambió para un lado, a veces sugiere que cambió para el otro. Bueno, no está muy claro. El segundo gran autor, quizás el principal autor del nuevo imperialismo, porque es el que bautizó el concepto, es David Harvey. Y Harvey hace una crítica, a diferencia de Amin, una crítica muy fuerte a la tesis clásica de Lenin. Amin retoma la idea, por ejemplo, para Amin está bien la supremacía financiera, está bien la idea de senilidad, Harvey no. Harvey postula, Harvey acá como Enrich, los dos, son muy críticos de la noción clásica en su aplicabilidad contemporánea. Dicen esto, ellos parten de un libro que vamos a ver que es muy importante de Arrighi, de la geometría del imperialismo de los años 60, 70, donde él dice, muy bien, una cosa es el imperialismo en la época de Lenin, otra cosa es por qué hoy eso no es así. Y van a los temas clásicos de por qué no es así. Supremacía financiera ya no es igual, tensiones entre potencias ya no es igual, relación centro-periferia ya no es igual, hay asociación, hay imperialismo colectivo. Harvey más o menos, sin decirlo, repite más o menos todo esto con dos añadidos fuertes. El primero es que es el hombre que por primera vez, él es el que con mayor contundencia introduce la idea de que hay una etapa capitalista distinta. Y como él lo dice de entrada, en sus primeros libros, él dice, acá hay acumulación flexible, acá hay posfordismo, acá hay posmodernidad, acá hay algo completamente distinto, el imperialismo es necesariamente distinto. En esto es mucho más categórico. Y después, a la luz de todo lo que hemos visto nosotros sobre la teoría económica de Harvey, sobre la sobreproducción global itinerante, bueno, más o menos el nuevo imperialismo para él es el corolario de la sobreproducción itinerante. La idea es, en la medida que compiten los capitales por el mundo, eso genera sobreproducción, se tienen que ir a un lado, se estabilizan en ese lado, al localizarse cae la rentabilidad, aparece otro, tiene que desplazarse, conflicto entre localización y mutación, se tiene que ir todo el tiempo. La idea es que cuando me voy de un lado para el otro, me voy con todo de un lado para el otro. Me voy, desplazo la empresa y me llevo la presión geopolítica conmigo. Por eso, el nuevo imperialismo va acompañando la sobreproducción itinerante. La potencia que va ganando, que va manejando el movimiento de la empresa transnacional, lleva con todo. Le hace valer no solo la inversión, sino todas las consecuencias legislativas. Le impone esa impronta de dominación acompañado de la sobreproducción global itinerante. Y lo que él dice es que más que un conflicto leninista, lo que hay es una crisis de la sobreproducción global itinerante y los conflictos que va generando el nuevo imperialismo cada vez que llega a un lugar, se tiene que ir, desplaza y genera crisis. Y él introduce un
una tercera noción que vamos a ir rápido porque no es el tema del curso, pero que es la más famosa, que es la acumulación por desposesión, con la cual es curioso porque con esta noción Harvey dice que la expropiación de la periferia tiene un componente leninista, o más que leninista, luxemburguista. O sea, es expropiación con todo, de desposesión. Ahora van a ver la complejidad del pensamiento de él, porque esto daría la idea que, bueno, si es acumulación por desposesión, te saco todo, te expropio, te privatizo, te liquido los recursos naturales, tendría que haber brecha centro-periferia. Y van a ver que Harvey es curiosamente más compleja la idea que tiene de la relación centro-periferia. Por lo tanto, hay una escuela alternativa a la teoría clásica del imperialismo. La escuela alternativa a la teoría clásica del imperialismo es la teoría del nuevo imperialismo, centrada en que no se repite la anterior porque la fase del capitalismo es distinto, hay imperialismo colectivo, hay asociación de capitales, hay otro tipo de crisis y otro tipo de formas imperiales, y hay otras modalidades de expropiación en la periferia a través de la acumulación primitiva permanente de Luxemburgo o la acumulación por desposesión de Harvey. Yo creo que la mejor forma de ver en qué consiste la diferencia entre la teoría clásica y la teoría del nuevo imperialismo es viendo la polémica. Como siempre ocurre, hasta tanto no se ponen a discutir, entre ellos uno no termina de ver cuál es la divergencia importante. Y esta divergencia apareció, como todos son ahí gente no son argentinos, ahí tardan 15 o 20 años en discutir, entonces uno lee todos los libros y después, ya cuando tienen más de 80 años, empiezan a discutir. Y ahí se esclarece, en mi opinión, ahí se entiende bien en qué consiste la divergencia. El primer debate es el debate de Smith y Foster contra Harvey. Smith dice que Harvey es un negador de la teoría del imperialismo, que rechaza la teoría del imperialismo, que en la tesis de Harvey ya no hay más drenaje de recursos de la periferia al centro, que en la tesis de Harvey ya no se ve, hay una negación del poder que tienen las empresas transnacionales, que Harvey sugiere que ese poder central se está debilitando y se está generando una diversidad de nuevos poderes, y que la brecha centro-periferia se está, en vez de, como piensa Smith, así, disparándose, se está como achicando, disolviendo. Entonces dice, bueno, que Harvey no tiene una teoría del imperialismo, tiene una teoría de la disolución del imperialismo. Esto dice Smith de Harvey. Y Harvey responde que Smith tiene una teoría rígida del imperialismo y que con esa teoría rígida del imperialismo no puede haber los cambios que se están produciendo. No puede ver, por ejemplo, que las transferencias de valor, las brechas que se dan en la cadena global del valor son mucho más complejas que las viejas transferencias de una potencia colonial que le sacaba, que cuando Inglaterra iba a Sudáfrica y le sacaba a Sudáfrica a Alemania, bueno, eso no es lo mismo como se disputa en una cadena global de valor que como se disputan botines territoriales. Y él dice que el razonamiento, Harvey dice que el razonamiento de Smith impide notar esta diferencia cualitativa clave entre lo que es una disputa geopolítica militar por territorios y una disputa económica por distintos grados de rentabilidad en el capitalismo. Es la misma objeción que le hizo Ellen Maxine Wood a Chesney. Es la misma, dice, hay que separar, tenemos que separar. No puede decir de que porque vos tenés que notar que una cosa es ir a la guerra por capturar un territorio y otra cosa es disputar la licitación de una empresa o el dominio de la rentabilidad de un sector. Y sobre todo, Harvey dice que Smith no ve que no es una cosa simple de brecha centro-periferia, que hay una diversificación de los excedentes.
Por ejemplo, Estados Unidos no gana en bloque, dice Harvey, gana Wall Street, pero Ohio, Michigan y los obreros norteamericanos, la industria norteamericana pierde. Entonces hay una reorganización que Smith no percibe y sobre todo va al argumento que yo les dije de entrada, que es el gran tema, el gran punto crítico, que dice que Smith no entiende China y que con el razonamiento de Smith no se puede entender China. Yo no insisto que este es el argumento. Todo lo demás es discutible, pero este argumento es categórico. Yo creo que en la discusión, yo creo que Harvey tiene razón. Me parece que tiene razón porque Harvey está planteando que hay una complejidad en la forma en la cual se transfiere valor en el nuevo imperialismo y que esa complejidad está muy ilustrada en el ascenso del mundo asiático y en la dinámica que tiene China. Por ejemplo, Smith dice que China avanza, pero que el PBI per cápita de China es como el de República Dominicana. Entonces dice, ¿qué peso puede tener finalmente un país que si dividimos el PBI por el número de habitantes, esto es igual que República Dominicana? ¿Qué es China? ¿China es una potencia? Bueno, mi respuesta es que es una recontrapotencia. Que el PBI no es porque el PBI es igual a la República Dominicana, no es la República Dominicana, es China. Y las potencias históricamente no se definían por el PBI per cápita, se definían por el grado de apropiación del excedente mundial. Eso lo puedes tener con un modelo con el ingreso distribuido o con un modelo con el ingreso no distribuido. Pero la disputa por el dominio mundial no se define por el PBI per cápita. Y yo creo que ahí Harvey percibe el punto crítico de Smith, que ha dado un retrato perfecto de la globalización productiva, pero no logra sacar las consecuencias de ese retrato que él ha formulado. Los otros dos debates son extensiones de este, ¿no? Hay un debate de Patnaik con Harvey, que es muy parecido, ¿no? Ya es en términos argentinos el debate, porque Patnaik le dice que el otro no entiende nada, que Harvey no entiende nada, que es un bruto, que no comprende la relación centro-periferia, y Harvey se calienta y le dice que el imperialismo no sirve para nada, ¿no? Que es una noción de porquería que ya no sirve más, porque si el imperialismo sirve para lo que piensa Patnaik, abandonemos la noción de imperialismo. Ya entramos en el mundo argentino, se acabó la posibilidad de entender las cosas, hay que serenarse, yo le diría, hay que volver al mundo anglosajón, razonar con tranquilidad. Es completamente ridículo lo que dice Harvey, hay que leer, es abrupto, absurdo. Porque él dice que el imperialismo no sirve, pero él ha creado la teoría del nuevo imperialismo, él mismo se calentó y no. Lo que Harvey quiere decir en esa polémica, no lo que dice, es que no hay una relación bipolar sino tripolar. Esto es lo que él quiere decir. Lo que él quiere estar diciendo todo el tiempo es que en el mundo actual no hay simplemente transferencia del centro a la periferia. Se ha creado ese universo complejo donde hay un emergente que asciende al lugar central, que es China, que absorbe excedente, hay otro central que desciende en el excedente, y hay un conjunto en el medio que están participando, por ejemplo, Corea absorbiendo a la cola de China, absorbiendo, Argentina a la recontra cola de Estados Unidos perdiendo. Entonces, esta tripolaridad que la describe muy bien Salama, es la que él trata de plantear, señalando que no nos alcanza el modelo clásico de centro-periferia, y es el mismo debate que tiene Swandy y Foster contra Harvey, la misma. Es el mismo, vuelven siempre a lo mismo, ¿no? A la idea, ellos dicen de nuevo que Harvey niega el imperialismo, desconoce el imperialismo, pero Harvey ha creado la teoría del nuevo imperialismo, entonces es un argumento ridículo. Es un teórico de otro tipo de imperialismo, pero lo que ellos dicen es algo más complejo. Ellos dicen, Harvey no se da cuenta que la tasa de explotación en la periferia es muy superior al centro. Y es un argumento complejo, porque no es que Harvey no ve lo obvio, que la tasa de explotación es mayor. Porque el problema no es la tasa de explotación, es quién se queda con el excedente surgido de la tasa de explotación. Que la explotación en Filipinas es mayor que en Estados Unidos, no hay que ser marxista, es obvio. El problema es quién se queda con eso. ¿Quién? Entonces,
el debate es que lo que sugiere todo el tiempo Swandi, Patnaik, Smith, Foster, es que Estados Unidos, Occidente, se queda con eso, con esa tasa de explotación. Y lo que Harvey está sugiriendo todo el tiempo es que Estados Unidos no se queda con eso como en el pasado, que va una parte y la otra parte se distribuye entre otros, básicamente entre el que está ascendiendo, que es China, aunque obviamente de tasas de explotaciones diferentes, pero el punto es cómo se reparte ese excedente, esa explotación entre los distintos capitalistas del mundo. Bueno, esta es la discusión. Hay algunas tesis más intermedias, algunas tesis que plantean que, bueno, que Harvey percibe bien China, pero Foster o Smith perciben bien el imperialismo. Estas son ideas un poco más en el medio, que, bueno, apuntan a registrar los dos temas, pero yo creo que si Harvey tiene razón en China, tiene razón, la implicancia no es que uno tiene razón en una cosa y el otro en la otra. Si el punto crítico, que es China, tiene razón Harvey, entonces quiere decir que la teoría del imperialismo hay que reformularla en sintonía con esto. Si Harvey tiene razón en China, hay una teoría que es la del nuevo imperialismo que me explica China. Si Smith tiene razón en China, hay una teoría clásica del imperialismo que me lo explica. Entonces, lo importante es ver qué lógica del imperialismo contemporáneo es la que permite sintonizar en un razonamiento coherente cada una de las posturas. Por lo tanto, segundo gran tema. Tenemos frente a la teoría clásica del imperialismo la teoría del nuevo imperialismo. La teoría del nuevo imperialismo de Amin, de Harvey, está muy ilustrada, muy retratada en la divergencia. Y esta divergencia siempre transita por dos cosas. ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con las transferencias mundiales centro-periferia de valor del mundo? ¿No? Y siempre da vuelta sobre eso como los problemas que zanjan la consistencia de una u otra teoría. Bueno, hay una tercera visión, tercer enfoque, que forzando un poco, yo lo ubico dentro del nuevo imperialismo, aunque podría no serlo, ¿no? Que es la tesis de Panich. Y la tesis de Panich se la puede ubicar con Harvey, con Amin, en el nuevo imperialismo, por el planteo crítico que tiene hacia la teoría clásica. Harvey empieza con una crítica muy parecida, todos inspirados en el primer libro de Arrighi, muy básica a la teoría, incluso es más duro, mucho más duro que Amin, muchísimo más duro que Harvey, Panich en esta revisión de la teoría, y también Panich coincide mucho en el principio básico que cada etapa del capitalismo tiene otro imperialismo. Entonces se ubica en una especie de mismo terreno. No hay una teoría clásica que persiste a lo largo del tiempo, hay distintas teorías según cada etapa, y Panich incluso fue más categórico que Harvey en definir la nueva etapa. En eso Panich fue un precursor. Por ejemplo, tuvo una polémica muy buena, muy sólida con Ellen Mastin-Wood, y después una con Brenner, después una con Armand, y en todas él postuló que la crisis de los años 70 con Brenner se había cerrado, que no se puede hablar de una continuidad, que estamos en un nuevo periodo, y lo que Harvey plantea en términos positivos, las características de este periodo, Panich las planteó en términos polémicos, y en eso, bueno, hay una fuerte coincidencia. Ahora, dicho esto, la de Panich es una idea muy distinta, porque Panich pone el acento en algo singular, en algo que es solo de él, puramente Panich, que es la idea que el imperialismo contemporáneo se asienta en el dominio del rol del Estado norteamericano. Esto es lo que él dice. Panich dice, ¿en qué es el imperialismo moderno, contemporáneo, el de la posguerra y el actual? El peso que tiene el Estado norteamericano en el capitalismo mundial. Uno podría decir, bueno, se refiere a lo evidente, que es el Pentágono que domina el mundo, la militarización. No, Panich no se refiere a eso, y ahí viene lo singular de su tesis. Él no dice que el imperialismo del mundo es norteamericano por el Pentágono, lo cual más o menos comparten todos.
Él dice que el imperialismo del mundo es global por la Reserva Federal, por el papel de la Fed en la organización de las finanzas mundiales y por ende en la organización de la economía mundial. Porque para Panich, la Fed fue el centro organizador de la globalización financiera, que a su vez organizó la globalización productiva. Para él, la idea de él es que el mercado financiero mundial baila en sintonía de lo que decide la Reserva Federal. Y lo hace por la continuada supremacía del dólar, que a su vez se asienta en la continuada supremacía de las finanzas norteamericanas sobre las finanzas mundiales, que a su vez se asienta en la primacía de Wall Street sobre todas las bolsas mundiales. Entonces, él, tiene un libro muy complejo, muy interesante, muy fascinante. Él va demostrando esto, cómo a lo largo de las últimas décadas, prácticamente la economía mundial marchó en función de lo que la Fed decidía, sea en subir la tasa de interés, sea lo que decía. Y hay hay mucha polémica sobre eso, pero Panich tuvo un momento de gloria frente a esta tesis que recibió muchísimas más críticas que halagos. Tuvo un momento de gloria en la forma en la cual se zanjó la crisis del 2008. Porque la crisis del 2008 inicialmente se zanjó con un modelo super Panich. ¿Qué pasó? Se hundió el mundo. ¿Y quién salvó al mundo del hundimiento? ¿Quién gestionó la salida? Porque lo salvó China, porque si China no ponía la plata, se hundía el mundo. Pero ¿quién gestionó esa salida? La Reserva Federal, paso a paso. En el manejo de las tasas de interés, en el manejo del quantitative easing, a tal punto que prácticamente el mundo iba siguiendo los pasos de la Reserva Federal, que uno puede decir, ese modelo fue anticipado por Japón, pero ese modelo Japón, a lo Panich, lo aplicó para Japón. El modelo de Estados Unidos se aplicó en Estados Unidos para todo el mundo. En ese sentido, hay ese momento que parece ratificar bien la idea de Panich, pero Panich recibe más críticas que halagos por varias razones. Primero que Panich extiende esta idea, la consecuencia de este razonamiento es que, por lo tanto, la fuerza militar de Estados Unidos no importa tanto, porque Estados Unidos domina a través de sus finanzas. Y el dominio de Estados Unidos es un dominio total sobre las burguesías restantes. Es lo que se llama la canadización del mundo. Todas las burguesías son Canadá, el imperialismo por invitación. Todas son como absorbidas por Estados Unidos, convertidas como Canadá en un vasallo del imperio norteamericano. Lo más interesante, en mi opinión, es las críticas que enmendaron acá, que dijeron, acá hay una gran idea, pero este hombre se ha ido de mambo. O sea, cantó una cosa que está bien, pero exageró una cosa, se perdió. Hizo un gran descubrimiento y se perdió en su descubrimiento. Que son todos los cuestionamientos que hacen Carroll, Gregorio y sobre todo Ashley Smith, que todos parten por reconocer el gran acierto de la idea de Panich en varios planos. Efectivamente hay mucho de esto. Uno podría decir que casi la globalización contemporánea comenzó con un modelo Panich. Sin la Fed, sin la globalización de las finanzas, todo lo demás, todo lo de Smith, toda la globalización productiva no venía. Tenía que haber un gestor financiero mundial de ese proceso, y efectivamente eso lo cumplió la Reserva Federal, pero ese fue en todo caso un episodio, un momento. Carroll dice muy bien que no se puede exagerar la relación que tiene Estados Unidos con Europa. Hay una mirada superimperial, como si Estados Unidos se hubiera convertido en un superimperialismo que organiza el mundo en torno a él, y los signos de debilitamiento del imperialismo norteamericano son innumerables. Entonces, aquí hay una contradicción, que cada vez que a Panich le dicen, está bien, pero te estás olvidando de cómo Estados Unidos retrocede acá, se debilita acá, pierde acá, es como que dice, no, mientras esté la Fed, eso no va a ocurrir. No, ocurre. Y si ocurre, ¿qué pasa con tu razonamiento? Carroll dice muy bien que Panich ve a la Fed, él piensa que lo que era la economía norteamericana en 1950-60 es la Fed del año 2010. Y no, la Fed del 2002 no tiene la economía norteamericana del año de 1950. Entonces, eso, sin esta economía, ya es otra.
Y que además la teoría del imperialismo no puede ser tiene que ser multidimensional, no puede reducirse a la política monetaria de la Reserva Federal, y por lo tanto yo creo que en el fondo hay un tema que es que se ve en el contraste entre Harvey y Panich, que razonan muchas cosas en forma muy parecida, ¿no? Uno ve la forma de que pasan de un capítulo a otro y es parecido, con una diferencia metodológica central. Panich razona el mundo con estabilidad y Harvey razona el mundo con crisis. Y esto lo lleva a dos lados distintos. Panich tiene una mirada de Estados Unidos como el que estabilizó el mundo, y una vez que lo estabilizó, no sé qué pasa, esto va a seguir. Y Harvey razona el mundo como algo que está quebrantado permanentemente por esa sobreproducción global itinerante. Y por esta razón, por esa idea de esa hiperestabilidad que le asigna a Estados Unidos, es que Panich no incorpora la dimensión geopolítica militar, que es la clave del imperialismo. Porque, esto es mío, imperialismo es una noción esencialmente geopolítica militar. La Fed puede hacer lo que quiera, pero el peso de Estados Unidos es porque decidió que si en el Golfo Pérsico hay que mandar tropas, mandamos tropas. Y bueno, vamos a ver cómo resolvemos, si bombardeamos o no bombardeamos. Eso es el imperialismo. La Fed es un elemento, pero él dice los elementos policiales de Estados Unidos son secundarios en relación a su estrategia financiera. No, es al revés. Es qué peso tenés. Una cosa es si vos ganás guerra y otra cosa es si perdés guerra. Eso se lo dijo muy bien Ashley Smith. Una cosa es vos ganando una guerra, ocupando Granada, y otra cosa es Bush en Afganistán, o Estados Unidos en Afganistán, que están hace 15 años perdiendo la guerra. Si perdés la guerra, ese imperialismo no está funcionando, cualquiera sea la política monetaria que tenga la Reserva Federal. Y además, no existe eso de la canadización. Hay relaciones. Estados Unidos tiene relaciones muy distintas con Israel, con Alemania y con Canadá. No es lo mismo. Con cada uno establece un tipo de vínculo conectado a... No hay un modelo que me lo resuelva. Y sobre todo, con Panich existe un problema parecido al de Smith. Porque, ¿cómo explica China? Y ahí Panich entró en el mismo... China va a ser el punto crítico de todos. La China no puede entrar en esta tesis, porque si Estados Unidos domina el mundo a través de la Reserva Federal, Estados Unidos domina a China a través de la Reserva Federal, y es tan evidente que la Reserva Federal, que China tiene su política monetaria, está en disputa con Estados Unidos. Lo que pasa es que Panich dice que China no puede ganar nunca, porque Estados Unidos no se lo puede sustituir nunca, y esa forma de razonar que esto no puede ocurrir es un pantano. Sí puede ocurrir. Puede ocurrir muchas cosas. Entonces, me parece que una teoría que tiene elementos muy interesantes entra en una dificultad analítica muy fuerte. Tercer bloque. Hay una teoría que no es ni clásica ni nueva, que es la teoría del imperio global de Robinson, de William Robinson, que dice una cosa muy sencilla. Como el capitalismo se ha globalizado económicamente, también se globalizó políticamente, y si hay mundialización económica, hay clases y estados transnacionales, y la novedad del mundo es que lo que hay ya no son clases nacionales, sino grandes clases transnacionalizadas, y la brecha frente a periferia ya no es una brecha entre Estados Unidos y Argentina, es la clase dominante estadounidense argentina ya en una misma cosa contra el pueblo norteamericano y argentino en otra. Son clases mundiales contra proletariados mundiales. Los problemas de esta tesis, en mi opinión, saltan a la vista, saltan fácilmente a la vista. Una globalización económica no tiene equivalencia automática en la órbita política. Si eso fuera así, el mundo sería sumamente sencillo. Y el capitalismo está ordenado históricamente en torno a un sistema de estados nacionales múltiples. Y, por ejemplo, como le dijo muy bien Ellen Mason Wood, es imposible gestionar la explotación de la fuerza de trabajo a escala mundial. ¿Cómo hago yo para parar a los piqueteros de la provincia de Buenos Aires?
¿Cómo lo hago? ¿A través de quién? De un Estado. De un Estado que negocia, reprime. Ese Estado que es un Estado nacional. ¿Qué hago con los chalecos amarillos? ¿Le mando a la ONU? No. El Estado francés negocia con los chalecos. La relación con la fuerza de trabajo es necesariamente nacional y no puede concebirse en términos mundiales. A lo sumo, además, como dice muy bien Samir Amin, lo que hay son bloques de clases mundiales. Él lo compara con las cortes reales de los siglos XVII. Puede haber como una corte europea, pero son cortes, pero lo que domina es el Estado. Por eso se formó el Estado absolutista. Y cuando se forma el Estado nacional es el que articula todas las relaciones políticas. Yo creo que el gran problema de la tesis de Robinson es que no permite interpretar los conflictos geopolíticos. O sea, ¿por qué se pelea Estados Unidos con China? ¿Por qué surgen los BRICS? ¿Por qué Rusia si las clases y los estados están transnacionalizados, ¿en qué son esos conflictos? Y es imposible. Sobre todo yo creo que con el modelo de Robinson no se puede entender a Trump. ¿Cómo que aparece un hombre que de repente dijo primero Estados Unidos y empieza a pelearse con... Sí. Entonces los últimos artículos de Robinson son un poco raros porque él quiere demostrar que Trump en realidad está defendiendo una clase mundial transnacional. Pero ¿cómo vas a defender una clase mundial transnacional diciendo que América es grande y peleándote con China? Y además China forma parte de la clase mundial transnacional. Entonces, ¿en qué esa pelea entre China y Estados Unidos es una pelea puramente ficticia? Bueno, quizás todo esto se clarifica mucho viendo la discusión muy buena que tiene Panich con Robinson, ¿no? Porque Robinson le dice a Panich: mira, vos descubriste, Panich, que el Estado norteamericano es un Estado global y no te das cuenta que el Estado norteamericano, que es global porque comanda desde Washington una clase capitalista mundial. Entonces vos hablaste de la globalización, pero no lo proyectaste al plano de los estados. Y él dice, es el anverso de Smith. Él dice que la estadística mundial hay que mirarla de otra manera, porque en realidad ya no hay estados, el PBI nacional ya no dice nada, que Apple fabrica en todo el mundo y los excedentes de Apple se distribuyen en todo el mundo entre distintos grupos capitalistas. Bueno, y Panich le dice lo obvio, que está razonando en forma histórica. Él retoma un argumento que le planteó muy bien él en Meeting Good y le dijo, y que lo planteó a Righi también, le dijo: mira, quizás vos tenés razón, quizás el capitalismo, si se globaliza, tiene que terminar en algún momento en clases y estados mundiales. Eso ocurrirá dentro de 4 siglos. O sea, no puede ser. Lo que a vos te falla es la temporalidad. Vos esa temporalidad, porque se globalizó una economía, tiene que... Los estados nacionales que se construyeron varios siglos antes del capitalismo van a desaparecer porque se globalizó la economía. Es un razonamiento... Además, Brenner dice directamente que eso es imposible, y me parece que es sensato, que la constitución del capitalismo está tan conectada con la constitución de estados nacionales que es casi difícil imaginar el mundo de Panich, que olvida las temporalidades, incluso porque él utiliza un argumento que podría ser, él dice, Robinson dice, finalmente los estados nacionales se guían por el principio de la atractividad. Todos los estados nacionales lo que quieren es que el capital disputan en todos lados el mismo capital mundial, con lo cual serían clases transnacionalizadas que están compitiendo por lo mismo. Pero la atractividad es solo el punto de partida, después cada estado nacional hace otra cosa. Y si cada estado nacional hace otra cosa, es porque hay estados nacionales diferentes. Y si hay estados nacionales diferentes, no hay un estado nacional transnacionalizado. Yo creo que, fíjate, para mí, ¿por qué yo digo que es la contracara de Smith? Porque Smith, los dos no entienden China, en mi opinión. A los dos se despistan con China. Smith dice, todo el excedente generado en China se va para Estados Unidos. Y ahí está la brecha centro-periferia y China es el sur global. Y Robinson dice, todo el excedente generado por China se distribuye entre clases capitalistas transnacionales que incluyen a China y Estados Unidos como una misma clase. Yo creo que son dos extremos de un mismo razonamiento
complejo, que no llega a buen puerto y que impide entender el doble movimiento que después estudiaremos que significa Trump, donde yo puedo ser la primera potencia y defender la reproducción global del capital y al mismo tiempo sostener la hegemonía norteamericana de esa globalización en un movimiento contradictorio. Y esa contradicción es la que se pierde por completo en un análisis tipo Robinson. Entonces, ¿qué tenemos? Tres teorías. La teoría, los actualizadores del imperialismo clásico, los teóricos del nuevo imperialismo y los teóricos del imperio global. Estas son las tres teorías que las tres utilizan el término imperialismo y que al utilizar el término imperialismo reivindican la centralidad de la noción imperialismo para comprender una geopolítica contemporánea. Ahora, hay una cuarta teoría que abandona el concepto de imperialismo, lo sustituye, que es la tesis de Arrighi. Arrighi, ya lo vamos a ver bien en la clase que viene, es otro gran pensador contemporáneo, uno de los grandes cerebros del siglo XX. Arrighi pasó en tres momentos de su evolución. Lo vamos a ver mejor la reunión que viene, ahora les anticipo. Él empezó con la geometría del imperialismo e hizo una revisión de la teoría clásica. Después pasó al largo siglo XX y ahí dijo, bueno, la evolución, ahí necesito en el segundo momento Arrighi dijo, no basta la tesis de la dominación económica para que una potencia gobierne el mundo. Lenin tiene razón en que hay ascenso y descenso financiero, pero para dominar el mundo hay que tener hegemonía. Y ahí él abrió el gran debate sobre la hegemonía y el consenso. Yo no soy una potencia que domino el mundo si yo no domino las ideas del mundo. Por lo tanto, la violencia, el ejercicio militar, es un componente. El otro componente es que en el largo siglo XX, ¿qué hemos visto? Que de Venecia se pasó a Nápoles, de Nápoles se pasó a Holanda, de Holanda se pasó a Inglaterra, de Inglaterra se pasó a Estados Unidos, y cada paso es un paso de dominio territorial y dominio de las ideas, dominio ideológico de la sociedad. Y el tercer momento fue Adam Smith en Pekín, donde ahí cambia su teoría. Y ahí dice, no, el dominio no es que una potencia es sucedida por otro cuando tiene los dos elementos, dominio militar y hegemonía ideológica, sino que en la era contemporánea hay un conflicto entre estas dos posibilidades. No es que una potencia se sucede con las dos. Ahora tenemos un conflicto entre las dos. Y hay un polo, que es el polo militar, Occidente, Estados Unidos, el imperialismo, y otro polo que es China, el consenso de Beijing y una economía de mercado no capitalista, cuyo proyecto es el consenso y la cooperación en las relaciones internacionales. De ahí que Arrighi inauguró lo que es quizá la teoría más dominante, más prevaleciente hoy, que es la idea que China es distinta. China es distinta estructuralmente porque China no es imperial, ni en su estructura, ni en su futuro, ni en su potencia. China inaugura la era no de la sustitución de las potencias hegemónicas, sino de la rivalidad entre un proyecto militar imperial y un proyecto consensuado cooperativo. Y entonces, en la idea de Arrighi, el imperialismo puede ser sustituido. Puede ser sustituido por formas que no sean coercitivas, por formas que sean ideológicas, consensuadas.
Lo vamos a ver mejor la reunión que viene. Por ejemplo, yo creo que uno de los grandes problemas de la crítica a Harvey, muchos dicen que Harvey es igual que Arrighi, pero Harvey, como tanta gente, aprendió del primer libro de Arrighi, pero se distanció de él después. No siguió esta pista de que el imperialismo puede diluirse. Porque el gran problema, en mi opinión, que tiene la tesis de Arrighi, es que Arrighi supone que puede haber un esquema capitalista gobernando en el mundo divorciado de las fuerzas imperiales y de la coerción. Él imagina que eso es posible. Él supone que el mundo puede evolucionar a formas capitalistas, pero él dice que no son capitalistas, serían de economía de mercado, pero cuando las describe son capitalistas. Pero que no estarían gobernadas, no estarían conectadas al ejercicio de la violencia, sino a la existencia de una fuerza, a una nueva modalidad que ya no es imperial, sino es hegemónica. Y el problema de esta tesis es, bueno, primero, la realidad. Por ahora gobierna el imperialismo y las guerras. No hay ningún síntoma de lo que él dice. Los últimos 40 años han sido 40 años de guerra, de distintos tipos de guerras, de devastación del continente africano, de devastación del mundo árabe, de desintegración de países, de batalla por las materias primas. Yo creo que el hombre que con mayor crudeza y al mismo tiempo con una conceptualización muy original ha descrito las guerras del siglo XX es Traverso. Porque Traverso realmente tiene una radiografía de las guerras. Y él distingue el tipo de guerras. Y él cuenta lo que eran las guerras del siglo XIX de las guerras del siglo XX. Y él explica por qué las guerras del siglo XX fueron las guerras de la masacre total, de la guerra total, de la masacre racionalizada. Donde por eso, él dice, aparece la idea del soldado desconocido. Porque ya se mata por millones y ya no importa quién actuó. Y él hace un contraste muy interesante entre lo que fue la típica guerra del la masacre total del siglo XX con las guerras del siglo XXI. Y él cuenta por qué en las guerras del siglo XXI ya hay una preeminencia de la quinta generación, de la guerra tecnológica. Ya no es una guerra donde la potencia pone en juego a un ejército de conscriptos, sino un ejército profesional, donde la tecnología es dominante, y cómo eso cambia la forma de las guerras. Bueno, lo importante es que cualquiera sea la variante, estamos en ese mundo, en el mundo de las guerras. Y no se ve por dónde despuntaría un mundo sin imperio y sin guerra, como imagina Arrighi. Yo creo que hay un problema en Arrighi también al suponer que las guerras es un patrimonio del imperialismo occidental. Yo creo que él omite que hay guerras en Medio Oriente, que hay guerras de subimperios, que hay guerras hechas por la India, que hay guerras hechas por Turquía, que hay guerras hechas por Rusia, y que a medida que China, ya lo veremos, se haga más capitalista, difícilmente pueda soslayar el recurso geopolítico e imperial en la medida que se asiente ese basamento capitalista. Por lo tanto, esta sustitución, aunque sea en potencia, del concepto de imperialismo por el concepto de hegemonía, por eso Arrighi dice es una disputa hegemónica, e insiste mucho en esa idea. Si es una disputa hegemónica, es una disputa que desborda el patrón geopolítico clásico. Yo creo que Harvey no sigue esta pista, pero sí hay que reconocer, y eso es muy cierto, que hay muchos autores que no puedo nombrar porque la gran mayoría son amigos míos, que comparten esta idea, el espíritu de Arrighi. Bueno, hay una última tesis que podría ser un complemento, ¿no? Podría ser un complemento o no de Arrighi, pero la podemos retratar como diferenciada, que es cuando se reemplaza imperialismo por multipolaridad. La que hace esto en forma muy detallada es Radicka Desai. Y Desai, sí, ella se propone elaborar una geopolítica marxista. Y ella dice que una geopolítica marxista es importante porque ella considera que hay un dominio del economicismo en el mundo marxista. Yo coincido bastante
Elisa dice que basta de razonar con modelos, con tasa de ganancia, hay que poner un poco de geopolítica porque si no nos perdemos. Eso está muy bien, el problema es qué tipo de geopolítica y cómo. Ella dice que la geopolítica marxista sería una geopolítica de la multipolaridad de estados nacionales y que esa es la pista a seguir. Razonar el mundo contemporáneo a la manera en la cual Sapir diverge de Anderson. El mundo es un mundo de naciones multipolares que disputan entre sí. Es un poco la tesis también de este autor brasileño tan conocido que me olvidé su nombre, pero que es muy importante, que postula la misma idea, ¿no? Es una batalla competitiva entre naciones donde no hay imperio. No hay imperio que organice. Para Desai, Estados Unidos ha retrocedido tanto, ha declinado tanto que ya no es una potencia que juegue como potencia en el orden global, como supremacía. Son múltiples actores donde todos disputan. Y es un razonamiento, que tiene conclusiones políticas bastante evidentes. Es la idea de que, como Arrighi, la idea de que hay un mundo productivista encabezado por China, asociado a muchas naciones, en conexión con la contrahegemonía de los BRICS. Todo ese bloque genera un mundo multipolar de disputas hegemónicas, por lo tanto no militares, contra los resabios de un mundo anterior, militar, expansivo, capitalista, liderado por Estados Unidos. Es una variante de la tesis de Arrighi, pero me parece que con otro basamento teórico. Yo creo que Desai retoma mucho la línea de la tradición de Skopol, de Hintze, la tradición anti-Wallerstein, de todos los que polemizaron con Wallerstein, de todos los que le decían a Wallerstein no hay sistema mundial, hay estados nacionales. Yo creo que ella retoma ese debate, esa idea, esa impugnación, pero en vez de hacerla a Wallerstein y al sistema mundo, ella lo hace a la idea del imperialismo, pero con el mismo razonamiento. El mundo está ordenado en torno a estados nacionales y todos los otros conceptos, imperio, imperialismo, Negri, Robinson, imperialismo global, imperialismo, todo eso nos hace perder esta pista que realmente ha ordenado el mundo contemporáneo en los últimos siglos. Yo creo que, tiene los mismos problemas que Arrighi, exactamente los mismos. La misma idea de que hay un mundo capitalista no violento. Este es como el problema. Puede haber un universo de relaciones bajo el orden capitalista, regido por las normas del capitalismo, pero que logre extirpar la violencia. Aquí sí yo veo una vuelta a Kautsky puro. Aquí yo la veo. Yo veo acá el mundo Kautsky, porque es esa idea de que puede haber una especie de orden, de pacto, lo que enervaba a Lenin y a Rosa Luxemburgo, ¿no? Lo que les ponían locos. Esta idea de que, puede haber un mundo que se pacte, que se ordene, que se desarme, que haya paz mundial con capitalismo, bajo la lógica del capitalismo. Y yo creo que esta pista vuelve fuerte con Arrighi, vuelve fuerte con Desai, y me parece que genera una especie de fascinación con China, con los BRICS, con los emergentes, que genera una serie de problemas. Conclusión final. Yo creo que la teoría actual tenemos estas tres vertientes asentadas en la defensa de un concepto de imperialismo, clásica, nueva, global, dos concepciones que reemplazan imperialismo, una por hegemonía, otra por multipolaridad. Mi visión es claramente afín al nuevo imperialismo. Yo me ubico en ese mundo. En el libro que yo escribí ya hace muchos años, yo sin saberlo me puse en ese campo,
sobre todo tomando ideas mucho más de Amin que de Harvey, pero para explicar la posguerra. En la clase que viene, en la reunión que viene, vamos a discutir un poco más a fondo otros problemas, pero les anticipo la siguiente idea. Por donde yo he trabajado la idea del nuevo imperialismo es por tres lados, ¿no? Por tres lados. Por un lado, señalar que el nuevo imperialismo, por tres, lo que yo fui introduciendo fue como una división más vertical. Muy bien, hay un nuevo imperialismo, pero el nuevo imperialismo supone tres tipos de estructuras operando. Un tipo de estructura que es la estructura de lo que Amin llamaba el imperialismo colectivo, que hay que redefinirla, pero que alude a la cúspide del imperialismo, que es Estados Unidos, obviamente, Estados Unidos y sus aliados. Y ahí vamos a ir discutiendo en las próximas reuniones qué pasa con Estados Unidos y sus aliados. Yo de entrada tengo una tesis muy anti-Panich y muy anti-Robinson, pero que se aproximaría bastante a lo que dice Ashley Smith, a lo que dice en parte también Harvey, podría ser, que es la idea que Estados Unidos establece relaciones diversas. Algunas son relaciones de sociedad, Alemania, otras son relaciones coimperiales, Australia, Canadá, otras son relaciones de apéndices asociados, Israel, y que es importante ver muy bien ese tipo peculiar de relaciones ahora que se viene un reordenamiento del bloque transatlántico y vamos a ver si hay Brexit y si Inglaterra se va con Estados Unidos. Bueno, ¿qué significa? Yo creo que quizá para ver eso es replantear una especie de clasificación que no sea la canadización, que es muy pueril, que no sea el vasallaje, que es muy pueril, es cómo hay que mirar un poquito con una lupa el tipo de relaciones que ahí se establece entre Estados Unidos y sus socios. Hay un segundo segmento, y ahí sí yo claramente estoy en el campo de Harvey, que es el mundo de los subimperios, del mundo de los emergentes, del mundo de los intermedios. Ya lo vamos a discutir la reunión que viene. Bueno, yo hago una revalorización de la idea del subimperialismo de Marini, pero con una distinción entre subimperios geopolíticos y semiperiferias económicas. Pero lo importante, ya veremos el detalle, lo importante es que acá hay un bloque distinto al de arriba y al de abajo. Y en esto, bueno, yo estoy de acuerdo con Harvey, con Dumenil. En esto, curiosamente, estoy muy de acuerdo con Patrick Bond. Acá ya ha habido mucha discusión sobre esto, con las distintas miradas de lo que es el subimperialismo, ¿no? Hay muchas miradas, pero todas apuntan a decir de que hay algo en el medio, si no, el subimperialismo es algo distinto a lo de arriba y a lo de abajo. Bueno, y aquí claramente muy distanciado de Smith o de Foster, donde no hay nada en el medio. Está lo de arriba y está lo de abajo. Y después está el tema que sí vamos a discutir en detalle ya a partir de la reunión que viene, que es la más complicada, que es el imperio en formación. Que es qué ocurre con los que no eran imperios y empiezan a ser imperios. ¿Qué pasa con Rusia y qué ocurre con China? ¿Y qué significa un imperio en formación? Bueno, esto es un tema ya muy complejo, ya se los anticipo para que vean a dónde va la idea, pero yo, digamos, en mi planteo, yo me ubico en el nuevo imperialismo y yo he tomado ideas de Amin, imperialismo colectivo, asociación, no senilidad, no capital financiero, muchas ideas de Harvey sin saberlo, pero algunas de Robinson, de Panich, pero al mismo tiempo distanciado de Panich, el rol de Estados Unidos, pero por qué no sigue siendo Estados Unidos, y muy en la otra vereda del imperio global de Robinson o de la pura hegemonía de Arri o la pura multipolaridad de Radicka y Say. Así que, bueno, ese sería el modelo general para conversar el tema del imperialismo. Espero haberlos abrumado como de costumbre, así que descansamos un rato y los sobrevivientes que todavía tengan energías, si quieren, vienen acá y seguimos hasta tarde.